Bueno, y seguimos con un nuevo bloque del Juego Rabioso, el programa de ATE Biblioteca Nacional, porque ahora estamos en comunicación con un colega que es Tomás Luquín. ¿Nos escuchás, Tomás? No, Tomás, perdón. Sí. ¿Qué ¿Cómo tal? andan? Bien, ¿Cómo muy bien. estás, Tomás? Muchas gracias por atendernos. Tomás Luquín es justamente economista y periodista de Página 12 y publicó el año pasado, en noviembre, el libro Argent Papers junto con Santiago O'Donnell, que analiza un poco los casos ligados a Argentina del escándalo mundial de los Panama y Paradise Papers, ¿no es cierto? Sí, en realidad lo que hicimos con Santiago fue revisar esta base de datos de los Panama Papers. A los Paradise Papers no llegamos a incluirlos y recién ahora estamos analizando bien la base de datos. Claro, en verdad los Paradise Papers salieron justamente el mismo mes que el libro, ¿no? Así que hubiera sido un poco complicado. No, salieron un mes después que el libro, de ahí hecho. está eso, por eso. Bueno, perfecto. Entonces, pero justamente el tema de esta semana fue la comparecencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, frente al Congreso Nacional en la Comisión Bicameral de la Deuda, el miércoles pasado, ¿no? Vos, para empezar, ¿cómo viste la performance de Caputo en el Congreso? Y todo su desempeño me pareció bastante eficiente, ¿no? Logró lo que pretendía y salió airioso. Los que pensaban que estaba ocultando información seguían pensando lo mismo, y los que piensan que es el número 10, el Messi del gobierno, siguen pensando lo mismo. Y cuando se cansó y estaba aburrido o ya se sentía que lo estaban presionando demasiado, se fue. Y se fue con una salida que hizo que por días, por lo menos el mismo miércoles y el jueves y tal vez hoy en muchos lugares, poco se hable de si su presencia en el mundo offshore es relevante o irrelevante, y hablemos de un papelito. Y también eso tiene que ver con cómo accionó la oposición, y no solamente la oposición, digo, el kirchnerismo, sino la oposición del peronismo, permitiéndole al ministro que se retire sin ningún tipo de pedido de que vuelva o que lo esperaban un ratito más y estaba cansado, no había problema. Digo, el Parlamento estuvo esperando tanto tiempo que Caputo vaya a visitarlo, y cuando él pidió finalizar, porque estaba cansado, no por otra cuestión, no porque tenía una reunión con Goldman Sachs, con Deutsche Bank o con quien fuera, ni con Macri, sino porque estaba cansado, el senador a cargo de la sesión decidió levantarla y en vez de darle un cuarto intermedio o lo que fuera. Así que, nada, eso es lo que vi. Después los datos, Tomás, ayer se conoció el informe que había presentado y están interesantes. Hay datos de cómo fue el arreglo con los fondos buitres, cómo este arreglo todavía no se solucionó, o sea, no se acabaron todos los juicios que hay iniciados por buitres en Estados Unidos, por ejemplo, a pesar del acuerdo tan beneficioso para ellos que se firmó en abril de 2016. Bueno, hay un montón de cosas todavía, me parece que van a poder seguir saliendo de lo que fue esta presentación, ¿no? Tomás, ¿y de qué se lo acusa concretamente a Caputo? No, la comparecencia del Congreso fue un pedido de los legisladores para hablar de dos temas: hablar del proceso de endeudamiento externo que viene asumiendo la Argentina de manera vertiginosa desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, en lo que ellos denominan el proceso de reinserción en los mercados financieros internacionales, que no solamente es tomar deuda, sino que viene siendo un proceso de desregulación y desmantelamiento de todos los mecanismos, los colchones que tenía la Argentina para evitar que las maniobras especulativas de corto plazo lo afecten cuando hay crisis internacionales. Y lo otro era, bueno, esto como mencionábamos al principio, su presencia no declarada o no admitida en su declaración jurada en el mundo offshore, que quedó revelada por los Paradise Papers. Esos eran, pero no sé si hay alguna acusación. Después tiene causas en el Fuero Federal, porque el fondo de inversiones de donde él fue director, Axis, participó de colocaciones de bonos y tuvo vínculos con negocios con Lancet, pero eso es una causa que no tiene que ver con el Congreso, sino que le preguntaron por eso. Claro, justamente Caputo dijo que tener sociedades offshore en paraísos fiscales no es técnicamente delito. Esto es cierto, y en todo caso, ¿cuál es lo que se le puede no acusar, pero sí criticar en este aspecto? No, a ver, delito no es, está claro que no es delito. Si fuera delito no hubiéramos encontrado, como nos pasó con Santiago O'Donnell, a 180 sociedades offshore a nombre de 74 empresarios de los más renombrados del país, políticos, de todo el arco político, porque el mundo offshore no reconoce grietas,
y no nos hubiéramos encontrado con Messi, con Heinze o con un montón de otros celebridades y futbolistas. Pero lo que no se está discutiendo, lo que esta afirmación de esto no es ilegal oculta, es que, digamos, esa legalidad es el resultado de una relación de poder, y eso no hay que olvidárselo jamás, digamos. Si hoy el mundo offshore es legal, y no solamente es legal, sino que es la forma en la que se hacen negocios a escala planetaria, es porque hay un poder, que es el poder financiero, y no estoy hablando de algo abstracto, digamos. Es el sector financiero internacional el que garantiza de que estas estructuras sean legítimas, sean legales. Ahora, a través de estas estructuras se canalizan maniobras de evasión, de elusión, de fuga de capitales y de lavado de dinero, que lo que terminan haciendo es no solo afectar la posibilidad de que los estados financien obra pública, educación, salud, infraestructura, energía y demás, sino que lo que hacen es sembrar inestabilidad. Para países como el nuestro, la fuga de capitales que se canaliza por las estructuras como las que administraba Luis Caputo para sus amigos y sus familiares, lo que hacen es desestabilizar las economías. ¿Por qué? Porque nuestros países requieren de los dólares para financiar los proyectos de desarrollo, o inclusive cualquier proyecto de crecimiento económico requiere de divisas para financiarse y sostenerse. Entonces, cuando todo esto se canaliza de una forma tan aceitada y tan importante como es que pasa en la Argentina, que somos uno de los campeones mundiales en materia de fuga de capitales y de evasión, lo que hace es no solamente esto que les decía, no solamente se pierden impuestos, sino que además se desestabiliza la economía. Y ese es un problema que tenemos nosotros desde el 76 en adelante, con las diferentes crisis económicas y financieras que nos han afectado. Y de eso es lo que se habla. Entonces, la legalidad, sí, es claro, es legal, digamos, es un instrumento legal, pero esa legalidad es el resultado de una relación de poder. Igual que la legalidad o ilegalidad de la interrupción del embarazo, digamos. Hay una relación de poder ahí que hoy se inclina para otro lado, para el lado de que no sea legal. Pero también recordemos que hasta hace muy poquito en la historia reciente era legal la esclavitud en muchos países, o que era ilegal el voto femenino. Entonces, digamos, hoy las sociedades offshore son un mecanismo legal porque la relación de poder, la ecuación de poder, se inclina a su favor. Sí, y siguiendo con las afirmaciones, Caputo dijo ayer que él no es dueño ni accionario de la sociedad offshore Noctua, sino solo tenedor fiduciario. O sea, ¿es real esto y cuál es la diferencia? A ver, lo que muestran los documentos de la SEC, que es la organismo regulador del mercado y la bolsa en Estados Unidos, a los que accedieron los periodistas de La Nación y Perfil y que ya han sido difundidos por ellos, muestran que él se presenta, o que Noctua lo presenta a él como accionista, ¿sí? Y no es solamente accionista directo, sino que es accionista a través de un esquema de sociedades offshore en Islas Caimán y en diferentes, una suerte de mamusca, de muñecas rusas en diferentes lugares que le permiten a él controlar esta empresa. Lo que él dijo, y que fue para mí, como bien señalás vos, de lo más sorprendente de su presentación, es que él no era el dueño en primera persona, sino que era tenedor fiduciario. Eso es como decir, como había dicho Valentín Díaz Gilligan, yo presté mi nombre para que otro sea el dueño. Es reconocer más o menos que estaba haciendo testaferro de alguien. Lo que no dice es de quién él está haciendo testaferro, y eso es lo que, como sucedió también en el caso Macri, cuando dijo, mi empresa offshore era para hacer pago fácil en Brasil, bueno, nos da a nosotros los periodistas y tal vez a la justicia, si hay alguien que esté investigando, pistas para seguir amplificando o buscando vínculos de este funcionario con el mundo offshore y con quienes él está representando en el mundo offshore, ¿no? Muy bien. Porque, sí, a ver, perdón que no terminé, sí. Me faltó una parte, digamos. Porque lo que el mundo offshore lo que hace es garantizar el secreto y la opacidad. Entonces, las maniobras que hace Caputo en el mundo offshore, lo que buscan es eso. Lo que pretenden es eso, es ocultar su identidad. Bueno, no solamente estaba ocultando su identidad a él ahí, sino que además lo estaba haciendo en nombre de un tercero que no se sabe todavía quién es. De uno o unos terceros. Entonces, justamente la cuestión de fondo, para vos, ¿cuál debería ser? La cuestión de que no incluyó en su declaración jurada el hecho de ser, por lo menos, partícipe de estas sociedades offshore, o que además en la justicia debería investigar, en todo caso, el origen de esos fondos, si se comprueba que él fue dirigente, digamos, director, o que tuvo relación con estas sociedades offshore. El tema sería de dónde vienen esos fondos con los que se creó la offshore. Mira, ambas cosas me parecen. Está clarísimo que las megafiltraciones lo que nos permiten en esta suerte de voyeurismo financiero es identificar las maniobras que los poderosos y los ricos y los grandes empresarios
quieren ocultar. Ahora lo que se descubrió fue que un gran empresario de la Argentina, que hoy en día se desempeña como ministro de Finanzas, participa de esta red global de servicios financieros offshore como dueño de una empresa. Él lo que dice es que no era dueño en nombre propio, que no le correspondía declararlo, pero que si le hubiera correspondido además no era él el dueño, sino que era un tenedor fiduciario. Bueno, ahí hay un montón de cosas para investigar y hay un montón de cosas ya importantes para advertir y para empezar a señalar. Está claro que también, otra vez, no todo el periodismo está interesado en averiguar de qué se trata esta participación de Caputo en el mundo offshore, y muchos, no solamente en el periodismo, sino en todos lados sostienen y se refugian en esta idea de que es legal ser parte de una sociedad offshore y que solamente fue un error de Caputo haber ocultado su participación ahí. Bueno, yo creo que no se trata tanto de interpretaciones, sino que es seguir investigando y encontrando estos detalles que permiten enriquecer y dar cuenta de toda la maniobra de manera acabada para entender qué es lo que estaba haciendo el ministro a través de esta sociedad y para quién lo estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Sí, otra crítica al ministro que fue que la offshore Noctua compró bonos emitidos por el mismo gobierno. ¿Pensás que hay conflicto de intereses en este punto? Lo que reveló el diario El Cronista, Noel Barral-Ligera, es que Noctua compró $5 millones de los bonos a 100 años emitidos por el gobierno en junio del año pasado, perdón. Ese bono que estaba emitido a una tasa tan alta que les permitía a los inversores recuperar su inversión en 14 años y gozar de rentabilidad por 86. Lo cierto es que los papeles del paraíso y los documentos de la SEC, y lo que dice Caputo es que él se desvinculó de esa empresa a partir de diciembre de 2015, y que cuando esta empresa compra bonos ya no era de su nombre, y que en ese sentido, si esta empresa no podría nunca más invertir en la Argentina. A mí me parece que no es tan relevante dónde invierta Noctua, sino, digamos, lo más cuestionable de eso es que la Argentina salió a realizar una operación a 100 años pagando una tasa del 7,9% que aumenta la vulnerabilidad externa del país. Después, si Noctua compró o no, y si está ganando plata, seguramente es cuestionable y puede ser que, digamos, él dice que no hay forma de beneficiar a Noctua. Bueno, sí hay forma, me imagino yo, compartiendo información confidencial, anticipando las maniobras, diciéndole guardate 5 palos para comprarte esto. Pero bueno, eso es lo que hay que probar. Si hubiera habido algún tipo de manejo irregular de la información vinculada a esta emisión, porque si no, en realidad no podría casi que comprar ningún banco acciones ni bonos, ¿no? Pensándolo en la historia, si no sería muy difícil pensar que un fondo de inversiones compre bonos o no pueda, o se vea impedido. En todo caso, a ver, lo estoy pensando en este momento, en todo caso habría que discutir si las empresas en las que participaron las personas que son funcionarios pueden tener vínculo con el Estado después. Pero bueno, no sé, no me parece que sea el nudo de la cuestión. A mí me parece de esto que ustedes señalaban, más importante todavía es discutir si Argentina tiene que emitir bonos a 100 años a una tasa del 7,9% y para qué lo está haciendo, ¿no? Sí, eso desde ya. Y si me permitís una última pregunta, justamente, bueno, antes del escándalo del papelito con la diputada Gabriela Cerruti, el tema surgió porque Cerruti había dicho 2 semanas antes en la TV, creo que en Intratable fue, si no me equivoco, que Caputo había traspasado una de las sociedades offshore, Axis específicamente, a su esposa y su hija. ¿Vos tenés alguna idea de esta versión que dijo Cerruti? No, desconozco lo que dijo la legisladora y no tengo información sobre ese tema, chicos. Bueno, está bien, no hay problema entonces. Bueno, no sé, de nuestra parte, ¿algo más que quieras agregar? No, a mí me parece que está buenísimo que se empiece ahora a discutir de esto. Estamos discutiendo lo de la Argentina porque hay muchos funcionarios que están vinculados al mundo offshore, muchísimos. De hecho, el presidente es uno de los pocos presidentes de todo el mundo a los que se le descubrió presencia en el mundo offshore en estas megas filtraciones. Pero de lo que hablamos es de una práctica sistemática, es la regla esto para la Argentina, y termina siendo un factor de desestabilización económica muy importante, y por eso está buenísimo empezar a discutirlo y empezar a entender más allá de las cuestiones anecdóticas de quiénes son los nombres, de cómo nos afecta y cómo termina no solamente
limitando la inversión en educación y en salud, sino cómo termina afectando las posibilidades de que los trabajadores ganen más guita o que mejore la distribución del ingreso, que eso es de lo que en realidad se habla cuando se habla del impacto del mundo offshore sobre nuestras economías. Bueno, Tomás, muchísimas gracias entonces por la comunicación, muy claro e interesante el tema. A ustedes, chicos, perdón por el audio que no estaba escuchando muy bien. No todo pasa bien. nada. Bueno, hablábamos con Tomás Luquín, justamente, colega nuestro, periodista de Página 12, economista y, como decíamos, coautor junto con Santiago O'Donnell, así se dice, del libro Argent Papers, publicado en noviembre pasado, para hablar un poco de lo que sucedió esta semana con nuestro ministro de Finanzas y financista internacional en sociedades offshores, Luis Caputo.